Existen oraciones que Dios simplemente ignora. Palabras que suben al cielo como humo vacío, frases bonitas que impresionan a los hombres, pero que nunca tocan el corazón de Dios. Y por más impactante que parezca, esas oraciones no siempre vienen de criminales o ateos. Muchas veces, son pronunciadas por personas que viven dentro del templo, que se visten como santos, que hablan como maestros de la verdad, pero que cargan un veneno silencioso, el orgullo. De eso habló Jesús cuando contó una historia que, hasta hoy, incomoda a quien se atreve a escuchar de verdad. Una historia que confronta la religiosidad y desenmascara la falsa piedad. En ella, dos hombres subieron al templo con el mismo objetivo, orar. Pero solo uno salió justificado. El otro, aunque lleno de palabras bonitas, salió rechazado. Porque Dios no se impresiona con las apariencias. Él ve lo que nadie ve. Él percibe lo que está escondido en el corazón. El primer hombre era un fariseo. Un líder religioso respetado, conocido por su moral intachable y sus rigurosas prácticas religiosas. Subió al templo con pasos firmes, la cabeza en alto, como quien se siente cómodo delante de Dios. Su oración, sin embargo, no era un clamor. Era una exaltación de sí mismo. Agradeció no ser como los demás, ladrones, adúlteros, injustos. Mencionó sus ayunos, sus ofrendas, sus buenas obras. No pedía nada. Solo declaraba su propia grandeza ante el altar. No oraba a Dios, oraba a sí mismo, como si esperara aplausos divinos por su actuación religiosa. Aquel hombre estaba convencido de que su conducta lo hacía superior, digno, irreprochable. Pero allí, delante del Dios que ve lo secreto, su orgullo se volvía más visible que cualquier virtud que intentaba mostrar. Y el silencio de Dios ante eso fue más ensordecedor que cualquier reprensión. En el mismo templo, pero lejos de la atención, estaba el segundo hombre. Un publicano. Alguien despreciado por el pueblo por su función de recaudador de impuestos, visto como traidor y corrupto. A diferencia del fariseo, no tuvo el valor de acercarse. Se quedó a lo lejos, cabizbajo, incapaz de mirar al cielo. Y sus palabras eran pocas, pero cargadas de verdad. Solo pedía misericordia. No presentaba méritos, ni justificaciones. Reconocía su culpa, su estado, su indignidad. Y fue precisamente esa honestidad brutal, ese arrepentimiento crudo, lo que tocó el corazón de Dios. La justicia del cielo descendió sobre él, no por lo que hacía, sino por lo que sentía. Y Jesús cierra la historia con una verdad punzante: aquel hombre, el despreciado, fue el único que salió del templo justificado. Esta parábola nos da vuelta por completo. Nos obliga a mirar hacia adentro y preguntar: ¿en mis oraciones, me estoy presentando o me estoy arrepintiendo? Si este mensaje ya te confrontó, compártelo con alguien que también necesita escucharlo. Dale me gusta, comenta aquí abajo y difunde esta reflexión, porque tal vez, como el fariseo, muchos aún no se han dado cuenta de cuán lejos están de Dios. A primera vista, la escena parecía clara: un hombre santo orando con elocuencia y un pecador escondido al fondo murmurando palabras sencillas. Pero en el reino espiritual, la visión era completamente diferente. Mientras el fariseo se llenaba de sí mismo, el publicano se vaciaba. Mientras uno enumeraba sus buenas acciones como un currículum ante el trono divino, el otro se arrodillaba con las manos vacías. No había exigencias, solo un pedido de auxilio. Y es aquí donde ocurre el contraste más poderoso de la historia: Dios rechaza la oración del justo a sus propios ojos y acoge la súplica de aquel que todos consideraban indigno. Jesús estaba enseñando algo profundo. Revelaba que no es la apariencia religiosa lo que toca el cielo, sino la verdad del corazón. Una verdad que, muchas veces, solo nace cuando somos confrontados con nuestra propia miseria. El fariseo no sentía la necesidad de perdón porque creía estar limpio. El publicano, en cambio, sabía cuán sucio estaba, y por eso clamaba con sinceridad. No fue el lugar lo que hizo la diferencia, ni la posición que cada uno ocupaba en el templo. Lo que cambió todo fue la postura interna, invisible a los ojos humanos, pero totalmente expuesta ante Dios. El fariseo no lo notó, pero su oración era un espejo, solo mostraba su propia imagen. No había espacio para Dios en su discurso. No clamaba por transformación, no se postraba con humildad, no se presentaba como necesitado.
Estaba tan ocupado exaltando su propia justicia que se olvidó de quién era realmente el justo. El publicano, al reconocer su condición, accedió a algo que el fariseo jamás entendería: la gracia. Esa gracia que no se compra con buenas obras, ni se gana con títulos o posiciones, sino que se derrama sobre quien tiene el valor de decir la verdad. Y esa verdad es lo que Dios busca. Porque Él no está interesado en máscaras espirituales ni en actuaciones de fe. Él busca al quebrantado, al que se humilla en silencio, al que entiende que sin misericordia está perdido. Esa es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús concluye la parábola con una sentencia que invierte toda lógica humana: quien se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. No es solo una lección de humildad, es una advertencia. Porque hay muchos hoy que viven como aquel fariseo, con la Biblia en las manos, la oración en los labios y el orgullo en el corazón. Pero la verdad es que el cielo no responde al religioso, responde al arrepentido. Y tal vez, quien hoy parece estar más lejos, sea precisamente quien está más cerca de ser alcanzado. Esta historia no trata sobre dos hombres en el templo. Trata sobre todos nosotros. Porque todos, en algún momento, nos presentamos ante Dios con algo que decir. Y es en ese momento cuando surge la pregunta: ¿qué está escuchando Él realmente? ¿Quieres entender hasta dónde nos lleva esta parábola? Entonces quédate con nosotros hasta el final, porque el desenlace de esta historia es aún más desconcertante de lo que parece. No te vayas ahora, la parte más reveladora aún está por venir. La enseñanza de Jesús no termina solo con la lección sobre la humildad. Él propone un espejo para quien escucha, una oportunidad de mirar hacia adentro y descubrir dónde está realmente su fe. La parábola del fariseo y el publicano no es una crítica directa a la religión, sino una denuncia contra el tipo de religiosidad que se convierte en espectáculo. Jesús no confrontaba el templo, sino el teatro que muchos representaban dentro de él. El fariseo es la imagen de aquel que conoce las Escrituras, que asiste a los cultos, que ayuna, que ora, pero hace todo con la motivación equivocada. Transformó la comunión con Dios en una vitrina personal. Era como si dijera: miren cuán digno soy, cuán superior soy, cuánto merezco estar aquí. Pero a Dios no le impresiona una buena conducta nacida del orgullo. Y es aquí donde muchos tropiezan. Creen estar firmes porque siguen reglas, pero no se dan cuenta de que caen en el abismo de la autosuficiencia. El orgullo se disfraza de santidad. Y cuando eso ocurre, la persona ya no habla más con Dios, sino con su propia imagen reflejada en el altar. Mientras tanto, el publicano representa a aquellos que, aun siendo rechazados por los hombres, siguen siendo vistos por Dios. No se trata de romantizar el pecado ni glorificar el sufrimiento, sino de reconocer la belleza de un corazón sincero. Él no fingió, no intentó parecer alguien que no era. Simplemente se mostró en su dolor. Y esa exposición, a los ojos del cielo, fue una demostración de fe verdadera. La fe que reconoce su ruina y aún así se acerca al trono de la gracia. La fe que no se apoya en méritos, sino en misericordia. Jesús, al contar esta parábola, estaba desmontando la idea de que la justicia propia es suficiente. Mostraba que el único puente entre el hombre y Dios es el arrepentimiento. Sin eso, toda devoción se convierte en ruido vacío. Y esa lección no era solo para los fariseos de aquella época. Resuena para todos los que, hoy, aún confunden presencia religiosa con presencia de Dios. Son cosas distintas. El templo puede estar lleno, pero el corazón puede estar vacío. Esta es la tensión invisible que Jesús expuso, la diferencia entre parecer justo y ser justificado. El fariseo parecía justo ante los ojos del pueblo, pero salió rechazado por el cielo. El publicano, despreciado por los hombres, fue honrado por Dios. Y ese contraste sigue siendo actual. Hay mucha gente vestida de santidad, pero cubierta de vanidad. Y también hay quienes, aun llenos de errores, doblan sus rodillas con sinceridad y encuentran gracia donde nadie la esperaba. Eso nos lleva a una conclusión inevitable: el criterio de Dios nunca ha sido la perfección exterior, sino la verdad interior. Y tal vez este sea el momento de detenerse y reflexionar: ¿qué he estado ofreciendo en mis oraciones? ¿Un discurso ensayado o un clamor verdadero? Porque es en el silencio de la sinceridad donde Dios actúa. Si este mensaje habló contigo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones.
tenemos muchas otras reflexiones profundas que te van a confrontar, transformar y fortalecer en tu camino espiritual. No te quedes fuera. Lo que viene a continuación te va a sorprender aún más. La parábola termina con un silencio desconcertante. El fariseo sale del templo con la misma carga de orgullo con la que entró. Nada cambia, porque nunca reconoció que había algo que debía cambiar. Llegó convencido de que era justo y se fue aún más convencido de eso. Pero, a los ojos de Dios, estaba perdido. En cambio, el publicano, invisible para los demás, salió del templo justificado. No porque fuera mejor, sino porque reconoció que no lo era. Y esa es la clave que lo define todo. Jesús no contó esta historia para elogiar al pecador ni para condenar al religioso, sino para revelar que la salvación no nace de la comparación, sino de la confesión. Dios no está buscando a los más fuertes, ni a los más puros, ni a los más perfectos. Él está buscando a los sinceros. Aquellos que tienen el valor de inclinarse y decir, necesito tu misericordia. Y cuando esta verdad explota en el corazón de alguien, todo el cielo se mueve. No por grandes palabras, sino por un corazón quebrantado. Porque es en ese lugar donde Dios decide habitar. Este mensaje sigue siendo urgente. En un tiempo donde muchos se esconden detrás de apariencias religiosas, la parábola del fariseo y el publicano grita como una alarma espiritual. No sirve de nada levantar las manos si el corazón permanece cerrado. No sirve de nada memorizar versículos si el orgullo ocupa el altar. No sirve de nada condenar a otros cuando el alma propia está en ruinas. El verdadero evangelio no exalta los méritos humanos, exalta el arrepentimiento. Porque solo cuando nos despojamos de toda pretensión es que podemos ser revestidos de gracia. El fariseo representaba un sistema donde las personas aprendían a actuar como santos. El publicano, con su dolor y sinceridad, representaba el inicio de un nuevo tiempo, un tiempo en el que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones dispuestos a reconocer su total dependencia. Esa es la revolución silenciosa que Jesús vino a traer. Un reino donde el más grande es el que se humilla. Donde la gloria está en el perdón. Y donde la verdadera victoria es rendirse. Si esta historia te confrontó, tocó tu corazón o te hizo reflexionar de verdad, entonces no te vayas sin actuar. Dale me gusta a este video ahora para que el contenido siga llegando a más personas. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy, tal vez esa persona que piensa que ya es demasiado justa, o quien cree que está demasiado lejos para ser alcanzado. Déjanos en los comentarios la parte que más habló contigo. Queremos saber qué te reveló el Espíritu Santo a través de este mensaje. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones. Aquí encontrarás reflexiones profundas, revelaciones bíblicas y mensajes que transforman. Sé parte de este viaje con nosotros. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y recuerda, Dios no busca perfección, Él busca verdad. Que tu oración hoy sea como la del publicano, simple, sincera y llena de esperanza.